Vamos a empezar la escuela dominical, la primera parte. ¿Están todos bien? ¿Sí, no? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias por permitir que nuestros ojos se abran y ver la luz de este día, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer en esta mañana, en este día, Señor. Guíanos, guárdanos, cuídanos, ayúdanos a poder expresarnos para tus pequeños, Señor. Y ayúdalos a ellos a poder entender lo que se les ha traído, Señor. Te pedimos que bendigas la lectura de tu palabra, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Así como están parados, abran sus Biblias en Efesios, capítulo 6, verso 4. Efesios 6, versículo 4. Amén, dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien, tomen asiento, hermanito. Hoy vamos a tocar el tema conducta, orden y doctrina, número 2, y como un subtítulo, disciplina en el hogar. Cuando nos referimos a disciplina en el hogar, es cuando papá y mamá, los padres, tienen que poner orden a sus hijos, ¿verdad? Disciplinar, amonestar, llamar la atención, corregir, son sinónimos, ¿no? Disciplinarlo. Si el hijo o la hija están guiándose mal, entonces hay que disciplinarlo, dice la palabra del Señor. Bien, pero hay que disciplinar nosotros como papás a los hijos en el amor de Dios, ¿no? No agarrar un palo y agarrarle a palos al hijo, ¿no? Si está mal criado, ¿no? Sino hay que hablar, conversar, para ver para ver cuál es la raíz por la cual está portándose mal, ¿no? Bien, ¿qué es criar? Criar es producir algo, ¿no? Es un sinónimo. Por ejemplo, en un hogar, cuando nosotros criamos a los hijos, es tener buenos hijos, ¿no? Yo no, como papá, no voy a criar a mis hijos para que mañana más tarde sean malos, sino para que sean buenos hijos. Bien. En Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, esas le dicen para ustedes, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Cuando dice padres, papá y mamá, ¿verdad? Cuando no está el papá en casa, ¿a quién tienen que obedecer? Es a la mamá. A vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que no te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ok? Y honrar a papá y a mamá es respetarlos, ¿no? Obedecerlos cuando ellos nos dicen algo, ¿no? O nos mandan a hacer algo. Entonces, vamos a hablar acá un poquito del matrimonio. Cómo es que en un matrimonio, cómo es que el varón escogió a su compañera y cómo es que la damita escogió al compañero, ¿no? Entonces, de aquí mañana más tarde, posiblemente ustedes van a querer formar un hogar, van a querer casarse, tener un matrimonio. Entonces, lo que nos dice el profeta y nuestro apóstol Bernabé es que debemos escoger un buen compañero y el varón una buena compañera. Ambos se escogieron para formar un hogar, un matrimonio y para ser amigos, buenos amigos y para ser unos buenos padres, si es que Dios les bendice con hijos. Entonces, debe escoger él una compañera y ella un compañero, porque van a formar una compañía. Le escuché al hermano Manolito hablar de una empresa, ¿no? ¿Cuánto les pagan a los empleados, ¿no? Una compañía es una empresa. Entonces, tanto él como ella van a formar una empresa, una compañía. Y en esa empresa, en esa compañía hay normas, estatutos, reglas, acuerdos, ¿ok? Normas, responsabilidades. Por ejemplo, yo como papá, ¿cuál es la responsabilidad que tengo? De llevar el sustento diario al hogar, ¿no? Trabajar para llevar la platita para que mi esposa cocine y los alimente a los hijos, ¿no? La responsabilidad de mamá, ¿cuál será? Ver el orden en la casa, ver que los hijos se porten bien, educarlos en la palabra, darle su responsabilidad a los hijos. Y los hijos, ¿tienen responsabilidades o no tienen responsabilidades? Por ahora tienen la responsabilidad, bueno, de ser buenos estudiantes, ¿no? En el colegio, ¿no? Sacar buenas notas, pasar de año, ¿no? Porque se le da todo, ¿no? El papá y mamá le da su alimento, le da su vestido, calzado, alimentación, etcétera. Bien.
dice, van a tener en esa comida reglas, normas, acuerdos, disciplinas. Ambos deben estar de acuerdo en la disciplina que se va a usar para corregir a los hijos. Tanto papá como mamá tienen que ponerse de acuerdo para disciplinar a los hijos. Si el hijo se porta mal, entonces papá viene y lo corrige el hijo, ¿no? Llamará la atención, de repente agarra la correa, lo castiga al hijo, y la mamá no tiene por qué meterle. No puede decirle al papá, oye, ¿por qué le haces, por qué le pegas así? ¿No? Porque ya ha habido un mutuo acuerdo, ¿no? Porque si se entromete la mamá, está desautorizando al papá. Y el hijo después va a hacer lo que él quiere, ¿no? Porque va a encontrar una defensa en la mamá. Pero el papá debe corregir con razón, ¿no? Tampoco va a ser un salvaje de castigar al hijo por querer castigarlo, ¿no? ¿Ok? Dice nuestro hermano que ambos van a tener un contrato, un pacto, un voto entre el uno y el otro, y ambos van a caminar en común acuerdo, y si Dios les da hijos, van a criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Cuando en un hogar vemos que no va muy bien, o sea, vemos por ejemplo que los hijos son desobedientes, malcriados, no quieren ir a estudiar, paran en la calle, llegan tarde a la casa, ¿no? Entonces dice, ¿a quién tenemos que ir? ¿A los hijos o a la cabeza? Dice nuestro hermano que debemos ir a la cabeza. Entonces, la palabra restauración significa reparar. Y el profeta de Dios trajo este mensaje especialmente para restaurar los hogares. Porque dice, los hogares estaban muy mal, ¿no? Entonces, la misión que se le dio al profeta es traer un mensaje de restauración. Por eso es que nuestro hermano Bernabé, ¿su iglesia cómo se llama? Voz de esta restauración, ¿no? Entonces, porque él predica un mensaje también de restauración. Entonces, y la primera cosa que hay que restaurar es el hogar, y para repararlo hay que ir primero, dice, a la cabeza. Si en un hogar no hay papá, entonces tienen que ir a la mamá. Y ellos ir a la cabeza. Ambos deben entender que han sido unidos, juntados, ser buenos compañeros y ser buenos amigos. No van a formar un hogar para ser enemigos, ¿no? Tienen que ser buenos amigos. El mejor amigo que yo tengo es mi esposa. Y mi esposa, el mejor amigo que ella tiene, soy yo. Así es en el matrimonio, ¿no? Nos dice que el varón que quiere formar un hogar, él debe de buscar una compañera. No debe buscar una cocinera, una lavandera, una criada, no, tiene que buscar una compañera. Y la damita que quiere formar un hogar, ella debe buscar no a un varón que le compre su casa, que le compre su carro, no, ella debe buscar un compañero. Ambos están unidos y deben estar de acuerdo. Entonces, si en un hogar
sale un hijo malo, entre comillas, malo vamos a decir, malcriado, desobediente, que no quiere ir a la iglesia, que no quiere escuchar la palabra, que para en pandillas, que para en drogas, que para en alcoholismo, etcétera, 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 que no quiere estudiar, que no quiere ir a la universidad, es un hijo que se ha descarriado, ¿verdad? Entonces lo que se debe hacer es, entre papá y mamá, entre los padres, papá y mamá, deben ponerse de acuerdo y formar la estrategia para cómo poder ayudarlo a ese hijo que se ha descarriado. Como le dije, él no va a ir de frente a agarrar un palo y pegarle, ¿no? Para que el muchacho se componga. Entonces, tienen que, papá y mamá, armar la estrategia, dialogar mutuamente y ver cómo le van a ayudar. Posiblemente, en ese diálogo que ellos tengan, dirán, nos pondremos a orar, pedir ayuda, consejo del pastor, hablar con el muchacho, hablarle lo que él está apasionando, ver, ¿no? en qué te puede ayudarle a aquel hijo que está malcriado, ¿no? Bien. Entonces, y así hacerle entender al hijo que lo que está haciendo está mal, ¿no? A ver, hacerle leer la Biblia de repente y que él entienda, ¿no? Que sus actos no están bien, ¿no? Entonces, vemos hoy en día hogares que los hijos levantan la voz a papá, a la mamá. Hay hijos que les pegan a la mamá. Eso está muy malo, ¿no? Hay hogares que paran en contienda. Contienda significa pelea, ¿no? Papá y mamá están peleando, no se hablan, ni siquiera se reúnen para almorzar todos o cenar todos, cada uno por su lado. Ese hogar para en contienda porque tanto él como ella, quizás ella quiere ser más que el varón o él lo quiere tener a la esposa como su criada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso no es correcto. Entonces, paran en contienda y esas peleas lo absorben los hijos y se vuelven también ellos malcriados, rencorosos, faltosos, le faltan a papá, a mamá, etc. Se vuelven desobedientes, pegalones, ¿no? Esa es la razón por la que hoy en día hay hogares que tienen hijos muy malos, ¿no? Porque los padres están en contienda. Y lo que ocasionan es tener hijos delincuentes. El profeta de Dios dijo que no hay hijos delincuentes, sino padres delincuentes. Porque los padres no supieron guiar a los hijos en los caminos del Señor. Entonces, cuando vemos en las noticias por ahí delincuentes, o sea, muchachitos así delincuentes robando, el otro, es porque no tuvieron unos buenos padres. ¿Ok? Dice el profeta que si los hogares cristianos fueran todos restaurados, en las iglesias cuando entraría un enfermo, ese sería sanado inmediatamente. Entonces, hoy en día en las iglesias del mensaje hay hogares así, ¿no? Con problemas.
Y la misión de los ministros es restaurarlos esos hogares. Una vez que los hogares estén sólidos, restaurados, sin problemas, entonces en esta iglesia va a haber muchos milagros. Porque los matrimonios, dice que son las bases, son los pilares de toda iglesia, de las iglesias. Entonces, lo que tienen que hacer los ministros es restaurar el hogar con el favor de Dios, ¿no? Y si es que el esposo permiten, ¿no? Porque nada sirve a un tiene problemas si es que ellos no obedecen el consejo, ¿no? Entonces deben, ¿no? Para que pueda entrar y ayudarlos también a ellos. Dice, mire lo que dice el apóstol. Lo que tenemos que hacer el ministerio es reparar el hogar, es hacerle entender a ambos, tanto a papá y a mamá, que ambos te escogieron no para hacer la batalla de Armagedón, sino que ambos escogieron para ser unos compañeros para toda la vida. Ser fiel a Dios y ser... Amén. Entonces, si un hombre y una mujer, vamos a dar un ejemplo, si un hombre y una mujer quieren casarse y van al sacerdote, al ministro, al pastor y le nos presentamos, nos queremos casar, ¿no? Entonces, el pastor o el cura o el sacerdote los llama a los dos. Vamos a ponerle a ver Pánfilo y Tiburcia. Le llama a Pánfilo y le dice, sabía que se iban a reír. A ver, Pánfilo, ¿aceptas a Tiburcia en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte les separe? ¿Qué dice Pánfilo? Sí, se acepta, ¿no? Y también le llama a Tiburcia. A ver, Tiburcia, ¿aceptas a Pánfilo para que sea tu esposa en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza? Sí, sí, acepto. Ya se casan. Y así van. Van bien por unos años, se casaron y dentro de 10 años Tiburcia le es infiel a Pánfilo. Cometió adulterio con otra. Entonces ella sabe que cometió algo malo y va y pide perdón a Dios, ¿no? Dios perdona. Después va y confiesa el pecado al pastor o al sacerdote y le dice, pastor, he cometido eso, por favor perdóname. Entonces, ¿Dios le va a perdonar, sí o no? No, ¿verdad? No lo puede perdonar. Porque ambos se escogieron para toda la vida, para ser una, como dice ahí, una compañía, un hogar. Entonces, tenemos que saber escoger, porque la persona que ustedes escojan para formar su hogar, entiendan que va a ser para toda la vida y ya no hay marcha atrás, ya no lo puedes cambiar. ¿Ven? Entonces, antes de casarse, tienen que conocerse, ¿ok? Un buen tiempo. Bien, entonces, Tiburcia no tiene perdón de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Sepan escoger a sus compañeras y a sus compañeros. Ellos hicieron un pacto que ambos iban a caminar juntos día y noche hasta la muerte.
Entonces, la causa por la cual nosotros, los padres, no podemos escuchar o enseñar a nuestros hijos es porque no nos ponemos de acuerdo Entonces, gracias a Dios que nos envió este precioso mensaje a través del profeta de Dios. Este mensaje se propagó por medio de ministros. Nosotros somos la extensión del mensaje. No estuvimos en el tiempo donde estuvo nuestro precioso hermano William Mark Branham. No le pudimos escuchar a él directamente. Pero por la gracia de Dios, ese mensaje llegó a otras personas, a otros ministros, y ellos lo compartieron para el pueblo latino, para nosotros. Es por eso que Dios usó al hermano Bernabé, para que él pueda traducir todos los mensajes del profeta, y él nos los trae a nosotros, ¿no? Tal como lo predicó el profeta de Dios. Entonces, la primera cosa que hizo este mensaje es, en los hogares rotos, es repararlos. Entonces, y ya vamos entendiendo que si van a formar un hogar, ambos deberán de ser buenos amigos, buenos compañeros, no enemigos, porque no van a dormir, el día que se casen no van a dormir en cuartos separados, ¿no? El papá y mamá o el matrimonio van a dormir en una habitación. Entonces, ellos tienen que ser buenos amigos, buenos compañeros. La carreta en la misma dirección. Supongamos que están peleados y este es el carro, la carreta, y se malogró. Entonces hay que empujarlo. Entonces, si uno empuja por este lado y el otro por este lado, van a hacer fuerza los dos, ¿no? Y no van a avanzar, no van a ir a ningún lado. Entonces tienen que ponerse de acuerdo para empujar la carreta en la misma dirección. Si no logran, ellos tienen que saber enfrentar esos problemas. Ponerse de acuerdo para salir de ese problema. Entonces, si hay problemitas en el hogar, ustedes entiendan que no es culpa de ustedes. A veces los hijos se sienten mal y piensan que por culpa de papá y mamá que están peleados, piensan que es por culpa de ellos. No es así. En un hogar hay muchos problemas. Hay problemas económicos, hay problemas de salud, etcétera, ¿no? Entonces, a veces esos problemas deprimen a los padres y a veces los hijos absorben esa depresión, ¿no? Pero ustedes entiendan que cuando en su hogar hay un problema, no vayan a pensar que es por culpa de ustedes. No. Entonces, ellos deben entrar en diálogo y empezar a ponerse de acuerdo para empezar a reparar en lo que han fallado. Este mensaje de restauración repara cualquier árbol torcido, dicen. Cuando dice árbol torcido nos refieren a las personas, ¿no? Si estamos descarriados, llegamos a este mensaje y este mensaje nos ayuda, nos saca del mal camino. Bien. En el colegio, cuando ustedes van al colegio, son educados para aprender a las matemáticas, aprender a leer, escribir, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la historia del Perú, la historia universal, etcétera, ¿no? Pero el padre tiene la obligación de ver cómo van ustedes en sus estudios, preguntarles si están haciendo las tareas,
si están haciendo, este, si están asistiendo a clases, si están entrando, claro, les lleva el control de sus notas, ¿no? Cómo van en los exámenes, porque el padre que no se preocupa por la educación de sus hijos es un padre desconsiderado, ¿no? Por ejemplo, yo ayudo a Abby en las matemáticas, ¿no? Cuando le dejan tareas de matemáticas, yo estoy con ella ahí ayudándole, las ecuaciones, los conjuntos, etcétera. Y mamá le enseña lo que es letras, ¿no? Ahora lo llama comunicación, me parece, ¿no? En mi época, cuando yo estudiaba, las materias eran matemáticas, historia del Perú, lenguaje, historia universal, eso. Ahora le han puesto un montón de nombres. Razonamiento matemático, razonamiento verbal, ciencia y ambiente. Ciencia y ambiente lo llamaban ciencias naturales. Historia del Perú. Historia universal. Había biología, había física, había trigonometría, geometría, álgebra. Así era en la secundaria. Álgebra, trigonometría, geometría, física, química 1 y química 2. No, química inorgánica. Así se llama. Ahora hay un montón de nombres que le han puesto, ¿no? Y más creo que confunden. Y en la primaria, lo máximo que yo llegué a estudiar fue, en sexto creo que hacer la raíz cuadrada de unos números, ¿no? Ahora le meten a los alumnos cosas de secundaria. Cabecita está que... Y tengo que darle, ¿no? Para que ella pueda entender, porque a veces no entiendo esto, ya tengo que hacer. Entonces, debemos de estar detrás de poder, a ver, tu cuaderno, la tarea, estás asistiendo en secundaria. Por ejemplo, yo, el alumno, yo estudiaba en un colegio muy grande era, tanto primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, las aulas eran, a ver, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 11 hasta la K había. Primaria, tanto en primer año, segundo año, tercer año, cuarto y quinto año. Quinto año, a los de primer año eran un poquito abusivos, ¿no? Ya pegándolo y así, ¿no? No entraba a clase yo, por ejemplo. Me evadía, lo llamamos me evadía. Con mis amigos, nos salíamos de las clases o salíamos al recreo y de ahí no entrábamos. Nos iban a jugar pelota, nos del colegio, nos escapábamos. ¿Ve? Entonces fue una mala, fue malo hacer eso, ¿no? Porque no respetaba a los profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque por la misma razón que era muy grande, ¿no? Parece que los auxiliares no se daban abasto para controlar tanta masa de alumnos, tantos alumnos. Y nos parábamos evadiendo, no hacía las tareas, en los exámenes a veces pasábamos, y a veces salíamos a la justa, ¿no? Pero ustedes, yo veo que al menos en mis hijitos, en Jerry y Matías, he visto que han hecho, se han esforzado, ¿no? A pesar que ellos han estudiado en un colegio nacional, se han esforzado bien para poder disciplinarlos en el colegio para ellos. Y Abby está yendo bien también, su primaria está acabando con buenas notas. Esperemos que la secundaria también vaya bien para ella. Entonces, para terminar, ustedes, la única obligación o responsabilidad que tienen ustedes como hijos es
pasar de año. No hay pretexto para querer repetir el año. Por la acción que hace el papá para que ustedes vayan a estudiar. Hay que comprarle uniformes, hay que comprarle cuadernos, hay que comprarle zapatos, ¿no? Mochilas, ahora están caras las mochilas. Alimentarlos un año, fin de año, repitan, ¿no? Entonces es una irresponsabilidad que ustedes repitan el año. No tienen preocupación de nada. ¿Por qué preocuparse? Solamente estudiar y pasar el año. ¿Ok? Pónganse de pie, hermanitos, vamos a orar para que nuestro hermano Manuel continúe con la segunda parte. Cierren su vista, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por la ayuda que me has dado, Señor, para poder impartir este tema de disciplina de hogar. Ayuda a tus pequeños a que entiendan que ellos tienen que esforzarse para poder ser buenos estudiantes, buenos cristianos, buenos hijos de Dios, Señor. Ayúdanos en el resto del día, te lo pedimos en el nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Si quieren ir a los servicios, tienen la oportunidad de ir.